Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Muy bien, mis queridos chochólogos, por favor vayan compartiendo esta señal, interaccionen con nosotros porque hoy se viene una nueva entrega de esta saga, de este especial, de esta serie, de esta narconovela llamada El ADN del narcotráfico, parte 4. Y por supuesto, su subtítulo, Noboa Trading y su conexión con los choneros. ¿Cómo puede ser con los choneros? Chochólogo, ¿cómo puede ser con los choneros? Pero si el presidente está persiguiendo a Fito. Pantalla nomás. Pantalla nomás. ¿Quieres enterarte de todos los detalles? Quédate conmigo. Lo lindo de esto es que tengo documentos. Entonces, lo que digan los otros, sin lugar a dudas, será paja mental. Así que quédate conmigo, mi querido chochólogo, chochóloga, comparta esta señal, por favor, interaccione con nosotros, déjenos muchos likes, porque arrancamos. Noboa Trading y su conexión con los choneros. Vamos con el contexto de uno de los casos más escandalosos de los últimos años. Sí, los vínculos del presidente Noboa con el tráfico de cocaína. Por si acaso, antes de escandalizarse, no lo digo yo, lo ha dicho una agencia de noticias brasileña que también se hizo eco de mi investigación y de la publicación de la revista Raya. Y se hacen eco de esta investigación con un aporte sustancial para comprender y dimensionar los vínculos de Daniel Noboa con una serie de actividades ilícitas. Con una serie de actividades ilícitas. La agencia de noticias brasileña, ¿sí? La agencia de noticias brasileña titula lo siguiente: presidente ecuatoriano es dueño de empresa asociada a la exportación de cocaína. ¿Se imaginan ustedes la vergüenza mundial que terminamos siendo con esta publicación? Yo me pregunto, ¿qué pensará el presidente de Brasil, el señor Lula da Silva, sobre la publicación de esta agencia de noticias brasileña? ¿Qué pensarán los brasileños al respecto de las revelaciones que se está presentando en esta investigación? Pero el aporte de este portal brasileño es el siguiente. Pongan cuidado con este asunto, mis cholos. Pongan cuidado con este asunto. Cito textual. Según documentos filtrados por los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, Noboa y uno de sus hermanos, Juan Sebastián Noboa, así, aparecen como copropietarios de Lanfranco Holding Sociedad Anónima. Esto cambia absolutamente todo, cambia absolutamente todo. Una sociedad offshore con sede en Panamá, un paraíso fiscal. A su vez, Lanfranco es el accionista mayoritario con el 51% de acciones de Noboa Trading Sociedad Anónima. Empresa sorprendida traficando cocaína en Europa en al menos 3 ocasiones. No lo digo yo, lo dice este prestigioso o prestigiosa agencia de noticias brasileña. Brasileña. Por acá me dicen, quítate las gafas que estás mintiendo. Ahí está, sin gafas. Disculpen las ojeras. Noboa fue elegido sin declarar que era socio de una empresa. Fue elegido presidente de la República sin declarar que era socio de una empresa. En este caso, de Lanfranco Holding. Voy quitando el atuendo de una vez entonces, ¿ya? De Lanfranco Holding.
que está domiciliado, que está ubicado en un paraíso fiscal, lo cual incluso está prohibido por la ley del Ecuador y por la ley de la consulta popular del año 2017. Ahora, los datos muestran que Lanfranco es el accionista mayoritario de Noboa Trading, una empresa offshore con sede en Panamá, como lo habíamos dicho. Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Lanfranco posee el 51% de las acciones de Noboa Trading. Y según los documentos filtrados por Pandora Papers, Noboa y su hermano, John, serían los verdaderos dueños de Lanfranco. Y adivinen qué, mis queridos chocholos. Tengo los documentos. Tengo los documentos que han sido publicados por esta agencia y por la periodista Claudia. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ. Ese es el primer documento que yo quiero que ustedes lo aprecien, lo conozcan, tengan absoluta claridad de lo que están viendo. Voy a ponerme nomás el sombrero porque ando despeluqueado. Y ese documento que ustedes tienen en pantalla ratifica que Lanfranco Holding le pertenece a Daniel Roy Gilchrist Noboa Asín, ¿ya? Dueño real, persona natural. Acá no estamos mintiendo. Es lo que se expone públicamente y lo que genera que el presidente de la República termine siendo dueño propietario de la compañía que traficó cocaína en al menos 3 oportunidades con destino a Europa. ¿Correcto? Insisto esto, el documento había sido publicado por la colega brasileña Claudia Jardín, con la que tomé contacto el día de ayer para exponerle la serie de hallazgos que he realizado y que han sido presentados en este medio de comunicación, Ecuador en directo. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos chochólogos? ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente Noboa mintió en el debate presidencial. Lanfranco Holding es de su propiedad y por ende Noboa Trading también es de su propiedad. Y yo quiero que recordemos una de las tantas mentiras del presidente Noboa, pero esta no es cualquier mentira. El presidente de la República estaría involucrado en el tráfico de cocaína. Pongan atención y mucho cuidado, que fluya. Mi pregunta es clara. ¿Es usted o no el dueño de Noboa Trading, en donde se exportó banano con drogas en el 20, en el 22 y en el 24, mientras usted ya era presidente y han cambiado 5 fiscales y hasta ahora nadie sabe la verdad? No. Candidato Noboa, 1 minuto para argumentar su respuesta. No, no soy el dueño, pero sí está miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado en cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante Fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito, pero sí es con esa insistencia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de tremenda irregularidad? Él negó ser propietario de Noboa Trading, pero resulta que los documentos presentados en el caso Pandora Papers ratifican, confirman que él es el beneficiario directo de la compañía Noboa Trading junto con su hermano. Y por si acaso, esto lo publicó el día de hoy la agencia de noticias de Brasil, cuya autoría es de la colega periodista Claudia Jardín. En conclusión, Daniel Noboa miente
Y resulta que en la práctica se ha sido propietario accionista de la compañía Novoa Trading. O sea, él y su familia están metidos en esta cadena de actividades ilícitas. Pero ese no es el único dato perturbador que les ofrezco el día de hoy, mis queridos chuchos. Hablemos del primer caso. Hablemos del primer caso que identificó la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional. El primer caso de tráfico de cocaína de la compañía del presidente de la República. La misma que fue identificada el 20 de agosto de 2020. Tenga la fineza, mi querido DJJ, póngalo en pantalla, por favor. Ahí ustedes tienen el parte policial en la pantalla. Nos estamos inventando, ustedes pueden corroborar toda esta información en nuestra señal de Ecuador en directo, sobre todo para las personas, que son más de 500 personas que nos están siguiendo en nuestra señal de TikTok Live. Entonces, insisto, el parte policial realizado por la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos indica las coordenadas exactas donde fue el delito. Y fue elevado el parte policial al señor coronel de la policía, Mario Merino Jara. En la parte final dice: por medio del presente me permito poner en su conocimiento, mi coronel, que encontrándome como oficial de la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos, conjuntamente con mi capitán Edwin Revelo, el mismo que se encontraba como oficial de control de patio de las instalaciones del puerto Naportec, se recepta la documentación del contenedor refer de 40 pies de siglas EDU 9679512, perteneciente a la empresa Novoa Trading, Co. TCN Sociedad Anónima, mediante un adecuado proceso de manejo de información y posterior de realizar técnicas de análisis. Ponga la siguiente imagen, mi querido DJJ, la imagen 9. Análisis, perfilamiento por parte de la UNIPA, se realizó un bloqueo para la inspección total antinarcóticos por parte del CRAC, que es la unidad canina. Este contenedor tenía como destino final Croacia, con la nave MSC Elois P034A, siendo el representante legal de dicho contenedor el señor Rivera Vaquerizo José Luis. Por todo lo anterior señalado, se designó el señor guía de canes del sargento Mejía Diego, con el can Alisa, el mismo que da una alerta de indicación positiva, por lo que se procedió a la apertura del contenedor, el mismo que contenía banano. Al realizar una inspección visual y manual, se encontró 4 sacos de yute color negro que tenía en su interior un total de 151 paquetes tipo ladrillo recubiertos con cinta de embalaje color café, contenido en su interior una sustancia color blanca, misma que al ser sometida a prueba preliminar del campo PIPH con el reactivo químico Scott, dio como resultado preliminar positivo para cocaína. Cocaína. Sí, de la empresa Novoa Trading. Papel en mano, documento, parte policial, caso 2020. Cocaína. ¿Ok? Por tal motivo se solicita al personal del puerto que saque el total de los pallets con el mencionado producto. Acto seguido se dio a conocer al señor fiscal de turno, el señor Stalin Coca, quien luego de abocar conocimiento dispuso que se tome el procedimiento correspondiente y se dé cumplimiento al artículo 444, numeral 9 del COIP. Procedimiento y al existir los elementos suficientes de convicción del cometimiento del delito flagrante, se procede a la aprehensión del señor Rivera. ¿Ok? En total son 166.100 gramos, 166.000 dosis. ¿Ya? Si ustedes esta cantidad de droga la venden en Australia, por ejemplo, fácilmente tendrán cerca de 70 u 80 millones de dólares. Ya van a ver cuánto costaba el cargamento de banano, porque algunos dicen, pero ¿qué necesidad tiene el presidente? Chuta, 70 años dedicándose a esta actividad. ¿Qué necesidad tiene? Ya van a ver cuáles son los costos y se van a asustar con los costos.
¿Ok? Esto era importante para mí porque quiero que ustedes conozcan a detalle esta situación. 2020. Muy bien. Entonces, eso que ustedes acaban de escuchar y ver es la calificación de la flagrancia de la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional. Ahí tienen ustedes el parte policial con toda la información. Pero este caso, de los 3 casos de tráfico de cocaína de la compañía del presidente, en función de lo que ha dicho la agencia de noticias brasileña, y los papeles, los Pandora Papers, este caso de la compañía Noboa Trading, para mí, a mi criterio, es uno de los más graves. ¿Por qué razón? Porque en tan solo un mes de haber sido hallado e interceptado el alijo o la cocaína en el contenedor de la compañía Noboa Trading, en un mes se terminó archivando la causa. Se terminó archivando la investigación. En un mes. Un mes duró. Un mes duró, mis queridos chochólogos. Es que esto es realmente inverosímil. Un mes. Entonces uno se pregunta por qué archivan la causa después de un mes de haber sido cometido el delito flagrante. Delito flagrante. No es que era una investigación previa para determinar si existían responsabilidades en una red narcodelictiva. No, no. Delito flagrante, cocaína. Ahí, en mano del contenedor de la compañía Noboa Trading. Y no me vengan con ese cuento de que le contaminaron, que pobrecito. Ay, pobrecito, a mi presi le contaminaron. No, no es así. Por una simple razón que vamos a continuar exponiendo en este momento. Pero antes, escuchemos las palabras del gran ministro de Noboa, el señor José de la Gasca, conocido en el bajo mundo como Pepito Cortisona, del gobierno de Novita. Él dijo que los casos de Noboa Trading y el tráfico de cocaína son cortinas de humo, no más, cortinas de humo, no. Miremos y escuchemos a este gallo, que fluye. Quienes vivimos en Guayaquil, quienes somos de la ciudad, de las costas, de los puertos, sabemos que el tema de la contaminación de los contenedores, de los famosos ganchos ciegos y demás, es un mal que ha permeado. Digamos, por eso son las mafias que están controlando este tipo de puertos y por eso hay algunas implicaciones políticas ahí también. Entonces, de lo que se ha visto es, obviamente, nadie está exento de que ocurran este tipo de cosas. Lo que sí es que las personas colaboran con la justicia tiene que hacer su trabajo. Pero resulta que yo soy el gerente general o en mi compañía de repente metieron, después de que uno tiene todos los controles, todos los, digamos, los antecedentes, las cautelas para evitar que este tipo de cosas ocurran. Sin embargo, pueden ocurrir, a pesar de que haya compliance, a pesar de que haya todo, siempre pueden ocurrir ese tipo de cosas. Multinacionales les ocurre de todos lados del mundo. Y después vienen de señalar, no, es que tú también tienes eso ahí. No, veamos qué dice la acción de la justicia. Para mí, repito, eso fue simplemente una cortina de humo con la que pretendieron ensuciar el buen nombre del presidente, tratar de golpear la legitimidad que tiene como un empresario, hijo de empresarios, de familia de empresarios de más de 75 años, para, repito, en esta lucha encarnizada política, ensuciar la trayectoria. Para ensuciar la trayectoria, dice el gallo. Y que eso le puede pasar a cualquiera. Verás, Pepito Cortisona, papel y lápiz, para que empieces a comprender cómo funciona la exportación de banano. Y adicionalmente, cómo funciona el know-how del negocio. ¿Ok? ¿Ok? Papel y lápiz. Y también para los periodistas salameros, que no son capaces de cuestionar y preguntar lo que se tiene que preguntar. Primera pregunta, ¿cómo así que contaminación, señor? Pero si usted controla la hacienda, controla la caja, controla el banano, controla la marca, controla el transporte, controla los trailers, controla los contenedores, controla el depósito de los contenedores y controla la exportación y los buques que llevan los contenedores. O sea, ¿dónde están las BPM? ¿Dónde están las buenas prácticas manufactureras?
en medio de un contexto de violencia extrema nunca antes visto en la historia republicana. ¿Por qué me dice eso, señor Pepito Cortisona? Digo yo, ¿no? Alguna cosita por ahí. Yo sé que es mucho pedirle al periodismo ecuatoriano, pero me parece a mí que es oportuno. Me parece a mí que sería oportuno, en vista de que estamos presentando 3, no es 1, no es 2, 3 casos de tráfico de cocaína de la compañía Noboa Trading, y donde están dentro de la estructura societaria del grupo Noboa 3 personas procesadas y por diferentes denuncias de tráfico de droga, ¿ya? Entre esas, alias Bachita, la señora que maneja el movimiento político del presidente de la República, Daniel Noboa. Bien, volviendo al tema, los partes policiales, mis queridos amigos, los partes de la Policía Nacional del Ecuador y sus unidades especializadas confirman que la compañía Noboa Trading, de propiedad del grupo Noboa, ¿sí?, del grupo Noboa, enviaron 3 cargamentos de droga hacia Europa camuflados en contenedores de banano. Las modalidades empleadas fueron diferentes en cada uno de los casos. En total, la empresa que pertenece a la familia presidencial intentó enviar más de media tonelada de cocaína a Europa. Entonces, pero es que necesidad tiene el presidente si el presidente ya tiene mucha plata. Quédate con esto, porque lo vamos a desmaterializar también. No solo está involucrada la empresa Noboa Trading, estarían envuelta en este escándalo también altos funcionarios y directivos de Transportes Marítimos Bolivarianos S.A. Transmavo, que pertenece al grupo Noboa, y Blasti Sociedad Anónima, que pertenece al grupo Noboa. Ambas compañías pertenecen a los padres, a los tíos y a los familiares del presidente de la República. Ahora bien, el nuevo o reciente hallazgo que realicé indica una posible o presunta relación con un líder de la banda delictiva de los choneros, que habría sido asesinado, y digo habría sido, porque incluso la policía colombiana ha puesto en tela de duda el asesinato de este cabecilla y criminal. ¿Por qué razón dices eso, chochólogo? ¿Por qué? ¿Por qué le acusas a mi presidente? Pongan atención. El 21 de agosto de 2020, cuando se encuentran los 4 sacos de yute color negro con 152 paquetes de cocaína en el interior de este contenedor de 40 pies de altura, que le pertenece a la empresa Noboa Trading, y cuyo delito flagrante fue identificado por la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional, resulta que este caso fue archivado en septiembre de 2020 por el fiscal de la causa, el señor Julio Aguberto Sánchez Mera, quien no formuló cargos contra el único procesado del crimen, José Luis Rivera Vaquerizo. Entonces dices, a ver, solo duró un mes de investigación. O sea, de última, le dejaba en etapa de investigación previa. Pepito Cortisona, pondrás atención. De última, le dejaba en etapa de investigación previa y no pasaba absolutamente nada, ¿no? O sea, continuaba la investigación como sí pasó en el caso de 2022. ¿Quién es entonces el señor Julio Aguberto Sánchez Mera, el fiscal que solicita el archivo de la causa? Dato perturbador. En el año 2023, el mismo fiscal Sánchez Mera se abstuvo de acusar a uno de los líderes de la banda delictiva de los choneros, Junior Roldán, alias J.R., quien comandó el brazo armado de este grupo delictivo denominado Las Águilas, hasta el día de su asesinato en Colombia. Asesinato que ha sido puesto en tela de duda por la propia policía colombiana. Ponga las imágenes en pantalla, mi querido DJ J. De hecho, la propia fiscalía, este es el fiscal de la causa, acudió a realizar el allanamiento de las oficinas del fiscal.
el fiscal Sánchez Mera estuvo al frente de la Fiscalía de Flagrancias de Guayaquil. Y después, este gallo del fiscal Mera, Sánchez Mera, fue el que tomó el caso de la compañía Novoa Trading. ¿Se comprende? Para 2023, este Sánchez Mera ya formaba parte de la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, conocida como FEDOTE. ¿Se dan cuenta de estas irregularidades? O sea, el fiscal que benefició al cabecilla de las Águilas, que opera en el Triunfo, donde está sentada la gasolinera de Petro Novoa, es el mismo fiscal que benefició a Novoa Trading, solicitando el archivo de la causa. ¿Correcto? Pese a que se intentó traficar más de 166,000 gramos de cocaína al mercado europeo desde el puerto guayaquileño de Naportec, la Fiscalía General del Estado solicitó el archivo de la causa y posteriormente el juez Edgar Delfín Macías Guerra emitió la boleta de excarcelación del señor José Rivera. Y tenemos los papeles. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ. Dese cuenta de esta situación. Apenas 54 hojas forman parte del expediente número 0928-2020-03126, que reposa en la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil y que vincula a la tercera exportadora de banano más importante del Ecuador y que pertenece al presidente de la República. ¿Correcto? ¿Estamos claros con lo que estoy diciendo, precisando y explicando? Señoras y señores, esto es un escándalo a nivel internacional. La cocaína de Novoa Trading fue escondida entre los paletizados de fruta. Pero ¿qué falta le hace a mi presidente si mi presidente es un magnate desde hace mucho tiempo? Plata llama plata, hermano. Un total de 12,960 cajas de banano por un valor de $106,790. Fue la transacción que se realizó, según consta en la factura del expediente judicial. Sin embargo, tampoco hay rastro de requerimientos financieros o económicos que hayan sido solicitados por el fiscal Sánchez Mera para establecer los términos de la transacción. No hay. El mismo que beneficia a JR, Junior Roldán, cabecilla de las Águilas, termina beneficiando a Novoa Trading y no hace absolutamente nada por investigar este caso. Y de hecho, pero es que el que debe haber sido es el que contaminó. Como decía el Pepito Cortisona, todas las empresas grandes han sido víctimas de esto. Papel y lápiz, Pepito, papel y lápiz. El único detenido fue José Luis Rivera Vaquerizo, un ciudadano, pongan atención, un ciudadano ecuatoriano con una discapacidad física del 52%. Él pudo jalar los cerca de 200 kilos de cocaína. Definitivamente no. Y esto es lo que certifica el propio expediente. Son certificados médicos expedidos por una unidad de salud pública de Guayaquil. Lo llamativo de todo esto, chochólogos, es que tampoco se realizó ningún tipo de pericia forense para determinar las responsabilidades de la supuesta contaminación del contenedor, a pesar de que los sellos de seguridad habían sido violentados. En el expediente no consta algún impulso fiscal relacionado con técnicas especiales de investigación. Es decir, que el caso del año 2020, que involucra a la compañía del presidente de la República, quedó en la absoluta impunidad. Y por si acaso, que acá queremos hacer un periodismo y hacemos un periodismo absolutamente riguroso,
intentamos recopilar la versión de entidades públicas. Tanto la Fiscalía General del Estado como el Ministerio de Salud Pública prefirieron guardar silencio frente a las solicitudes de información que realicé hasta la presentación de este especial. Guardar silencio. De hecho, la directora de comunicación dice: admiro muchísimo su trabajo, pero no me responde el ministro. Es increíble. Es increíble lo que sucede en el país. Y solo quiero cerrar con estos datos que me parece también que son perturbadores, porque, insisto en esto, muchos dicen, pero qué necesidad si ya tiene plata. La caída de la venta de banano a partir del año 2020 es escandalosa. La factura que yo acabo de evidenciar de $106,790 por esas 12,960 cajas que fueron exportadas o que intentaron ser exportadas a Croacia, representaba eso, 106,000, con un comodín de 166 kilos de cocaína que en el mercado internacional representaba cerca de 60 a 80 millones de dólares. Depende de dónde lo comercialicen. Iba a Croacia, pero es en Australia 60 o 70 millones de dólares. Porque el kilo de cocaína en Australia, en Oceanía, puede llegar a costar $250,000. ¿Y qué pasó? Pues resulta que los precios, la venta del banano cayó. En 2021 se exportó 379 millones de cajas, mientras que en 2022 bajó a 354 millones de cajas. Esto a su vez fue acompañado del fenómeno de la sobreproducción de cocaína en Perú y Colombia. Solo en Colombia se identificaron más de 246,000 hectáreas de coca cultivadas, según el Ministerio de Defensa de ese país. Pregunto, ¿acaso el crimen organizado vio en la exportación de banano ecuatoriano una importante fachada para camuflar sus actividades ilícitas? Dentro de esa fachada estarían operando empresarios, nombres y marcas relacionadas con el presidente de la República. Tomando en cuenta que el 74% de la cocaína en el mundo sale de puertos ecuatorianos, lo dijo el embajador italiano en Ecuador. Mis queridos chochólogos, hemos presentado más datos y más evidencia absolutamente comprometedora con el caso Noboa Trading. Les agradezco infinitamente. El Chochólogo, puro periodismo.